Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy seguimos un día más de Sukkot. Vamos a presentarles un tema que está relacionado porque esta fiesta también se llama la fiesta del agua por aquello que dijo el Mashiach en el último y gran día de la fiesta, de el que tenga sed venga a mí y beba, ¿verdad? Entonces por eso se le llama también a esta fiesta de Sukkot la fiesta de las aguas. Y hoy vamos a hablar del lavamiento y el amor, ¿verdad? El agua que sirve para el lavamiento. Vamos a hablar del tema el lavamiento y el amor. Hay quien sostiene, entre ellos reputados y muy seguidos congregantes mesiánicos, creen que primero es el amor y luego el lavamiento. Eso lo creen ellos, a pies juntillas, de que primero va el amor y luego el lavamiento. Por eso tienen tanto cuidado de los nuevecitos, ¿verdad? Porque según ellos primero tienen que ser los mimos, ¿verdad? Primero los mimos, y esto funciona igual en el sistema iglesia, primero los mimos y luego el lavamiento, la purificación, el perfeccionamiento. Pero ellos creen que empieza con el amor. O sea, primero las carantoñas y luego la calidad de la persona. Primero acaricias y luego ya te das cuenta de cómo es la persona de verdad. Algo enormemente contradictorio. Y aparte que no tiene base en la Torá. ¿Por qué no tiene base en la Torá? Porque la situación del lavacro, donde estaba situado el lavacro de bronce en la Torá, nos habla que antes de meterse en los lugares santos, en el lugar Kadosh y en el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santo santísimo, en el lugar santo, la situación del lavacro nos indica que antes de meterse en los lugares más santos del templo, había que pasar ¿por dónde? Por el lavacro, por lavarse en el lavacro, que representa, era, digamos, el principio, lo que nos indicaba lo que luego sería el bautismo, la tevilá, ¿verdad? Eso estaba ya prefigurado en el templo. Pero primero, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había que lavarse en el lavacro. Estaba situado justo al entrar, en el atrio. Entonces, pues tenemos a Juan 13, 6, 9. En Juan 13, 6, 9 ya conocen ustedes la escena, que es cuando le dice Pedro al Mashiach, le dice, cuando se acercó a Simón Kefa, a Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Yahshua contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y sigue diciendo, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Yahshua, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Kefa Pedro. Entonces ahí se dio cuenta, ¿verdad? Pedro, que era necesario pasar por ¿dónde? Para entrar al lugar santísimo era necesario pasar por el lavacro, por lavarse, por purificarse, ¿verdad? Que en el caso de los discípulos luego se le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque habéis recibido la palabra que os he hablado, así que no tenéis necesidad más que de tener cuidado con vuestros pies para que el polvo, la frecuencia baja de los lugares que visitáis, no se adhiera a vuestra frecuencia, a vuestra vibración. Entonces, como Pedro, como Kefa, entendió esto, entendió que había que pasar primero por la purificación, por el lavamiento, ¿verdad? Por el perfeccionamiento, por la purificación, por el descartar la frecuencia polvo, entonces por eso pudo anunciar lo que anunció en Hechos 2.38. En Hechos 2.38
nos dice así. Dice, Kefa contestó, Pedro contestó, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Elohim. Volver a Elohim, ¿por qué? Porque somos porciones de Elohim. Por eso habla de volver y por eso hay una Teshuvá. Teshuvá es volverse. ¿Volver a qué? Volver a la esencia, que es Elohim. Y ser bautizado en el nombre, o sumergido en el nombre de Yahshua HaMashiach para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Ruach HaKodesh. Esto nos indica varias cosas. Nos indica, por ejemplo, que el Ruach HaKodesh, ya llamado Espíritu Santo, no es un Dios, sino un don, un regalo, ¿verdad? Y también nos indica que el bautismo, la inmersión, ha de hacerse en el nombre de Yahshua HaMashiach, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque si al final es una vida que se entrega en las manos del alfarero, pues por supuesto va a validarse ese bautismo, aunque haya sido en el nombre que haya sido. Porque en verdad se ha lavado en el lavacro, ¿verdad? Lo que ha invocado es secundario, su errancia, ¿verdad? Lo que ha recibido equívocamente, eso es lo de menos. Lo importante ahí es que se arrepiente, hace Teshuvá, vuelve a Elohim, vuelve a la esencia y deja la frecuencia baja y entonces se lava, se purifica. Entra en contacto con el agua que es la palabra, que representa la palabra. Entonces, por eso Kefa dijo lo que dijo, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados y cada uno se bautice en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Por eso lo dijo, porque previamente a él le había inculcado precisamente Yahshua HaMashiach que era necesario lavarse. Ahora, Kefa, como apegado al fariseísmo que era en el principio, Pedro, que era muy apegado al fariseísmo en principio, no creía que era necesario el lavarse, purificarse, porque creía que precisamente lo que cree este fariseo del que les hablaba antes, que primero es el amor, que primero por pertenecer a, por estar en, entonces ya digamos que Dios queda en la disposición solamente de amarte, no tiene más remedio, aunque tú no te purifiques y te laves. Esto lo enseñaba el judaísmo de la época, el fariseísmo, y este fariseísmo de esta época también. Por eso no quieren arrepentirse antes, no quieren lavarse, no quieren pasar por el agua de la palabra, no solamente oír la palabra, sino dejar que la palabra te empape y te limpie. Entonces, por lo tanto, no querían, como no quieren ahora, y por eso dicen que el amor va por delante del lavamiento, cuando el lavamiento tiene que ir por delante de cualquier relación que quieras establecer con Dios, con Elohim, y entonces no quieren más que un chapuzón superficial, por eso dicen lo que dicen, porque si sitúas al amor por encima del lavamiento, o la exigencia del amor, porque al fin y al cabo es lo que es, exiges amor antes de lavarte, antes de purificarte, entonces solamente quieres un chapuzón superficial, que era en la manera de entender de ese fariseísmo y de esta época. En Mateo 3, 7 al 8, en Mateo 3, 7 al 8, nos va a decir de esta manera. 3, 7 y 8 de Mateo dice, cuando Yohanan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. O sea, que querían mirarlo bautizar, no por ver el espectáculo de Juan, una caña sacudida por el viento y todo eso,
sino porque querían empaparse en el mal sentido, querían cotillear de las confesiones que la gente que se bautizaba, que se sumergía por medio de Juan, de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, para cotillear las confesiones que le hacían, porque era necesario confesar el pecado. De hecho, ese era el lavamiento, no el chapuzón. El lavamiento era empezar por confesar el pecado y luego sumergirte. Y eso es lo que querían cotillear los fariseos. Y entonces es cuando los enfrentó y le dijo: «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Elohim». Así que se tenía que demostrar cómo. ¿Cómo se tenía que demostrar la fe? Con las obras. No tiene otro camino. Pero ese fariseísmo decía que tenía la fe, el credo, pero no hacía obras. ¿Por qué? Porque no confesaba sus pecados. Como los que se congregaban allí a someterse al lavacro de la Torá, que era el bautismo de Juan el Bautista, de Yohanan el Inmersor, hacían. El fariseísmo no quería pasar por ahí, no quería confesar sus pecados. ¿Entienden? Y entonces por eso querían huir de la ira venidera, creyendo que con su credo ya estaban a salvo, porque al pertenecer a Israel, a pertenecer a Judea, ya lo tenían todo solucionado. Pero les informa el profeta: no, eso no va por ahí tampoco. Tienen que confesar sus pecados. La primera premisa para precisamente tener una vida apartada, una vida limpia, es confesar los pecados. Para tener una conducta apropiada, unas obras dignas de arrepentimiento, lo primero es arrepentirse. Y arrepentirse lo hace solamente confesando tus pecados. Entonces, claro, no es casualidad que esos líderes mesiánicos que mueven masas quieran renunciar al lavamiento, porque el lavamiento implica confesión de pecados y ellos no confiesan sus pecados. Es más, los ocultan y hacen que sus acólitos y sus esbirros también les callen los pecados que cometen. ¿Entienden? Entonces están en las mismas. Y hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que disfruten este día de Sukkot. Shalom, shalom. Besos y abrazos.